Ahora recibimos la palabra del Señor con nuestro pastor Moisés. Gloria al Señor. Les saludamos a los hermanos, a todos y también a los que están en internet. Hoy es un día frío, ¿sí? Muy frío. Y también queremos contarles que tenemos un tema con la caldera, que la caldera todos los años se nos rompe a causa de la, ¿cómo diríamos? La falta de continuidad de uso. ¿Vieron ustedes? Estas calderas funcionan por continuidad de uso. Cuando se detienen tienen que hacer mucho esfuerzo y todos los años. Así que ahora tenemos que ver cómo vamos a resolver eso, ¿sí? Así que vamos a ver. De todas maneras, los hermanos amamos al Señor y no importa si hace frío. ¿No? No, siempre. Así que vamos a ver cómo resolvemos esto en la semana, ¿sí? Necesitamos resolverlo. ¿A quién le dije el otro día que estuviera atento? Le digo, fíjate a qué horas empieza a caer el agua. ¿A quién era que le dije el otro día? Que no me acuerdo quién fue. A alguien se lo dije, no me acuerdo quién era, pero hay un agua que cae justo más o menos en este horario, entre las 11 de la mañana, ¿no? Antes no cae, cae al horario, ¿no? Eso significa que hay algo que se mueve en alguna casa de alrededor, algo pasa, hay alguna cosa que se mueve y está ocurriendo. Muy bien. También contarles que la iglesia que se está desarrollando en Guernica va muy bien. Me decía Julio que ayer se reunieron 13 personas, ¿sí? Así que está muy contento, estamos contentos también. Y bueno, Julio también está muy contento con Ana Lilia. Así que fue una alegría muy, pero muy grande, ¿sí? Que el Señor les ha provisto y les ha dado gracia en este tiempo. Bueno, también estamos muy agradecidos. Los días viernes a las 20:30 horas estamos teniendo un comienzo de la iglesia por internet, ¿sí? Donde nos conectamos solamente los hermanos de afuera de la ciudad, ¿sí? Así que estamos comenzando una iglesia por internet, ¿sí? Esa iglesia que siempre hablábamos, ¿no? Que va a ser esa iglesia. Así que los viernes a las 20:30 nos juntamos por internet. Los días lunes a las 20 horas, yo también estoy trabajando con todos los pastores, estamos juntándonos también por internet, vía Skype también, nos estamos reuniendo para trabajar los temas pastorales y ahí estamos todos ahí desarrollándonos juntos en el Señor. Así que también todo esto implica una tarea muy grande porque es enseñar, es trabajar. Bueno, y esta semana estuvimos el miércoles y el sábado también con la capacitación, así que fue muy lindo, ¿sí? Amén. ¿Quiénes vinieron a la capacitación? ¿Quiénes vienen a la capacitación? A ver, levante la mano. Muchas personas. Amén. Muy bien, ¿sí? Todos los que no vienen a la capacitación, recuerden que es importante, porque tiene que ver con su desarrollo. Y ahí, en esa capacitación, nosotros mostramos totalmente el corazón y le mostramos con claridad la doctrina. Bueno, ¿qué significa eso? Usted ahí puede preguntar, ¿sí? La hermana Juana, ¿no? Que viene de allá de Batán, hizo una pregunta muy interesante el otro día, ¿sí? Algo que me gustó mucho. Y los hermanos tienen que tomar confianza, ¿sí? Y usted, a través de eso, usted pregunta y dice, ¿pero por qué dicen esto? ¿Pero cómo es? ¿No? Porque hay gente, en la prédica a veces no se puede decir todo. En la prédica no decimos todo. Si la prédica es apenas una partecita. Así que cuando usted diga, ¿cuándo puedo empezar yo a estudiar? Bueno, usted se tiene que prender ahí para estudiar la palabra. Y ahí abrimos el corazón y ahí sacamos a luz todas las cosas. Y ahí usted dice, entonces esto era así, yo no sabía. Y lo otro, ¿y por qué lo otro? Pero a mí me dijeron que era de otra manera. Normalmente le dijeron de otra manera, ¿sí? Así que si usted empieza a entender
usted se va a dar cuenta de por qué decimos después lo que decimos. Tiene que ver con el Evangelio. Amén. Bueno, si alguno de ustedes tiene mucho frío, no se preocupe, se puede levantar, da unos saltos y no nos vamos a asustar. ¿Está bien? Porque le digo la verdad, no, mire, como estoy yo así, amén, voy a predicar corto hoy, ¿sí? No voy a predicar largo, solo por misericordia. ¿Sí? Sí. Bueno, amén. Bueno, la semana pasada estuvimos diciendo algo que era muy sencillo, que es esencial, pero cambia todo lo que las personas piensan. La pregunta era, o lo que hacíamos, la pregunta subyacente, ¿por qué una persona se va al infierno? ¿Se acuerdan ustedes? Porque es pecador, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los pecadores? Lo decíamos también, ¿quiénes son los pecadores? Todos, ¿sí? ¿Quiénes son todos? Yo, usted, estamos todos incluidos. Entonces, decíamos, la salvación es una excepción, ¿sí? Y ahí entra, ¿sí?, algo muy importante, que si yo entiendo el tema del pecado, voy a entender el tema de la salvación. La mayoría de las personas nunca entienden el tema del pecado, por eso nunca pueden entrar en la salvación. Y esto no significa que no sientan la presencia del Señor, que no le pidan a Dios, que no crean incluso que Dios les va a oír. No tiene que ver con eso, porque el Señor, Él es Dios y Él hace lo que quiere. Pero la salvación tiene reglas. Y una de las primeras reglas es esa. Así que en el versículo número 9 nos toca leer hoy, ¿sí?, hasta el versículo 31, ¿sí?, de Romanos. Romanos capítulo 3. Los que vinieron el domingo pasado saben que llegamos hasta el 8. Y los que no vinieron el domingo pasado saben que estábamos en Romanos. ¿Está bien o no? Aleluya. Amén. ¿Sí? Usted, ¿no?, hay que alegrarse, ¿no? Gózate y alégrate, oh moradora de Sión, porque está en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Así es. No es que nos vamos a alegrar solamente cuando las cosas van bien, cuando van mal también, ¿sí? Nos vamos a gozar. Muy bien. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y anote al lado, no pecados, con ese final, pecado. ¿Sí? Una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. ¿Sí? El pecado es cuando una persona está sujeta, su voluntad, su alma, su cuerpo, su mente, a un imposible. Y dice, ¿por qué somos locos los evangélicos? Porque no toman, no fuman, no bailan, ¿sí?, no matan, ¿sí?, no se inyectan, ¿sí?, no tienen los ojos desorbitados, entonces son locos. ¿Está bien o no? Así son los evangélicos son locos por eso, porque están como al costado. ¿Por qué? Porque no están bajo el pecado. Si el dominio del pecado es el problema del corazón básico. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo dijimos el otro día? Muy bien. Están todos bajo pecado. ¿Y quiénes están bajo pecado? Los judíos y los gentiles. O sea, el judío no está bajo la salvación porque cree a través de la ley. Y acá lo va a decir, ¿sí? No importa que esté bajo la ley, ¿sí? No importa. Y si es súper judío y todos los días le da, va a la cosa ahí, a la pared esa donde oran, ¿sí?, y se pone el cosito y le da, no importa. No importa lo que haga, ¿sí? Está bajo el pecado. Y si está bajo el pecado necesita a Cristo, ¿sí? Entonces, como está escrito,
No hay justo ni aún uno. ¿Cuántos justos no hay? Ni uno. Bueno, eso es porque estamos todos bajo el pecado. Entonces dice, no hay quien entiendan. Fíjense, el tema del entendimiento es una cuestión de pecado. No hay quien busque a Dios. No tengo ganas de buscar al Señor. Cuestión de pecado. Todos se desviaron, a una se vinieron inútiles, incapaces, inefectivos para servir al Señor. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso es estar bajo el pecado, o sea, no se puede. No sé si usted ha salido alguna vez, ha intentado hacer lo bueno por usted mismo. No se puede. ¿Sí? Sepulcro abierto es su garganta. ¿Sí? Sepulcro abierto es su garganta. O sea, ¿qué significa? Que de acá, ¿qué sale de la garganta? ¿Sí? Olor a sepulcro, ¿no? O sea, de acá hay algo oscuro. Acá está la oscuridad. Hay algo la oscuridad en la garganta. Dice, con su lengua engañan. O sea, explican, con la lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Usted le va a dar un beso y se envenena. ¿Me entiende, no? ¿Y usted esos venenos que hay de olores nada más, así, a usted le hacen un beso así y lo envenenan todo? ¿Me entiende? Eso es. Miren usted, es terrible. Ahora, dice, su boca está llena ¿de qué? De maldición. Todos los que dicen malas palabras, todos los que dicen todo tipo de malas palabras, están llenos de maldición, están bajo el dominio del pecado y de amargura. Bueno, entonces por eso que es importante el gozo del Señor. El gozo del Señor es la clave de un cristiano. La clave de un cristiano es el gozo, la alegría. Cuando hay un cristiano lleno de gozo, es porque Cristo está gobernando en esa vida. Cuando hay una vida bajo el dominio de Satanás, es que la persona está amarga, ¿sí? Está en amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, o sea, para la pelea. Están listos para pelear. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Fíjense ustedes, ¿qué dijo? Quebranto y desventura, o sea, que todo sale mal, ¿sí? Hacen una cosa, les sale mal, hacen la otra, les sale mal. Tienen buenas intenciones, les sale mal. Tienen malas intenciones, les sale mal. Miren ustedes, hay quebranto y no conocieron camino de paz. O sea, no hay paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Fíjense ustedes lo otro. No tienen temor de Dios. Y yo le voy a explicar algo antes de seguir. El temor de Dios es muy importante en la vida de una persona. Muy importante. Hay gente que no tiene temor de Dios de raíz. O sea, no le da miedo hacer algo malo. El que no tiene miedo de hacer algo malo delante de Dios es porque no tiene temor de Dios. La persona que tiene temor de Dios, y yo se lo digo, hay cristianos que pierden el temor de Dios. Y hay que tener mucho cuidado. Hay cristianos que pasan la barrera, mienten una vez, mienten 2 veces, mienten 3 veces. Esas personas perdieron el temor de Dios. Están bajo el dominio del pecado. ¿Sí? O sea, el temor de Dios es muy importante. O sea, esa reverencia. Hay gente que dice, qué tarado que sos. Sí, te lo robás, te lo llevás a tu casa y sabes que no pasa nada, no pasa nada. Esa persona no tiene temor de Dios. Si yo tengo temor de Dios, prefiero quedar como un tonto y no perder el temor de Dios. ¿Por qué? Porque tengo temor, tengo un respeto, una reverencia. Por eso una nación
no puede cambiar por sí misma hasta que no tiene temor de Dios, un respeto profundo por las reglas y las leyes de Dios. Si las personas no tienen un respeto profundo por las reglas y las leyes de Dios, la nación no puede cambiar. Nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque ¿cuántos vigilantes necesitamos? ¿Cuánta policía necesitamos? ¿Vieron ustedes? Esto es así. Dígame usted, para un bebé, ¿cuántas mamás se necesitan? Una mamá. Segura, ¿no? Pregúntele a la mamá. Díganme ustedes, ¿cuántas mamás ustedes necesitan para un bebé? Mínimo 2. ¿No es cierto? Ustedes se van dando cuenta, o sea, ustedes se van a dar cuenta que si nosotros necesitamos, escúcheme bien lo que les voy a decir, vigilar a la gente que no tiene temor de Dios, necesitamos mínimo 2 vigilantes por persona. Así que en una ciudad de 1 millón de habitantes como es Mar del Plata, mínimo necesitamos 2 millones de vigilantes para que no se nos escape nadie. Porque no hay temor de Dios. Donde no hay temor de Dios, las personas por sí mismos y para sí mismas y en Dios y para ayudar al otro, la persona está desfasada. Eso es el poder del pecado. El poder del pecado necesita que alguien lo vigile. ¿Por qué? Porque si no, no puede contenerse. Entonces, vamos a mirar primero que todo. El pecado es el mal de todos. Bueno, y esta mañana vamos a aprender algunas palabras que hasta ahora el apóstol no la ha mencionado, ¿sí?, con mucha claridad, pero ahora sí. Escúcheme bien, el pecado entonces es el mal de todos y la justicia de Cristo es la única respuesta que resuelve el mal de todos. Vuelvo a repetir lo mismo, ¿sí? El pecado es el mal de todos y la justicia de Cristo es la única respuesta que resuelve el mal de todos. Del versículo capítulo 3, ¿sí?, versículo 9 al versículo número 20, nos dice ahí que lo que nos iguala delante de Dios es el pecado. Y lo que nos acusa de pecadores delante de Dios es la ley. Escuche bien lo que le estoy diciendo esta mañana. Lo que nos iguala delante de Dios, ¿qué es? Es que todos somos pecadores. Bueno, y eso es algo muy importante, porque dígame usted, ¿cómo usted entiende el odio en el corazón? ¿Cómo usted entiende el nerviosismo, la amargura, el resentimiento, el rencor, el aborrecimiento? ¿Sí? ¿Cómo usted entiende esas cosas? ¿Cómo se entiende eso? No se entiende. Entonces lo que hay es el pecado. Hay un poder que está abajo, que controla todo, que es el poder del pecado. Eso delante de Dios nos iguala. Pero lo que nos acusa de pecadores, ¿qué es? La ley de Dios. La ley de Dios nos acusa de pecadores. Esto que dice, por ejemplo, en la ley del Señor, dice, no matarás. El Señor dijo, si alguno dice, si aborrece a su hermano o odia a su hermano, ya lo mató, ya es un homicida. O sea, con solo odiar y aborrecer en el corazón, la persona es un homicida. Entonces, necesitamos entender esta mañana, ¿sí?, que así somos. O sea, los seres humanos son así. Usted dirá, pero pastor, hay gente buena en el mundo. No importa si es bueno, es pecador. Porque no tiene, ¿qué es lo que no tiene? A Cristo. ¿Sí? No tiene a Cristo, y Cristo es lo único que rompe con la autoridad del pecado. Por eso las personas no pueden vivir. Usted necesita que Cristo venga a su vida y rompa con el poder del pecado, ¿sí? Y ahora vamos a ver algo
que el apóstol nos va a empezar a decir en los versículos entonces 21 al 31. El versículo 21 entonces nos va a hablar sobre la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Bueno, pero antes de creer en Cristo, ¿qué tiene que tener clara la persona? El pecado. Hay personas que vienen a Cristo y dicen, pero yo vengo al Señor, pero si yo siempre estuve con el Señor, yo desde chiquitito que ando con el Señor, yo siempre he andado con Él, el Señor siempre estuvo conmigo y me bendijo, así que ¿cómo no voy a aceptar a Cristo? Esa aceptación es nula. ¿Por qué? Porque no puede reconocer que Cristo nos salva de sus pecados. Prácticamente es igual que Cristo la persona, ¿no? Los amigos desde que nacieron prácticamente él es un amigo. ¿Por qué? Porque hay otra filosofía abajo, ¿sí? Que es la filosofía humanista o la filosofía religiosa, ¿sí? Que dice, tú no eres tan malo, hay algo bueno en ti. Todos tenemos algo bueno y algo malo, ¿sí? Así que lo que vamos a hacer, vamos a destacar las cosas buenas y vamos a minimizar las cosas malas. Y de esa manera vamos a andar mejor. Bueno, eso es filosofía humanista. Lo que la Biblia dice es que todos son pecadores. Como decíamos el otro día, todos son mentirosos, ¿sí? Por eso, cuando Cristo viene a mi vida, se produce algo que es muy poderoso, que es romper con esa autoridad del pecado sobre las personas. Y lo que las personas tienen es ese poder de pecado en sí mismos. Entonces, la primera cosa que usted tiene que entender para poder decir, bueno, ¿y cómo yo alcanzo la salvación? Usted tiene que reconocer que es pecador. La mayoría de la gente no pasa por ahí primero. Y le digo lo mismo, si usted nació en un hogar cristiano, usted tiene que reconocerlo. Porque hay un punto donde yo tengo que reconocer que he pecado contra Dios, ¿sí? Esa es la clave de todo el mensaje. Primero eso. En el versículo número 23, el resultado del pecado es el siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, el resultado del pecado es quedarse afuera de Dios, es estar privado de Dios, es pasar necesidad de Dios, ¿sí? O sea, ser justificados es el objetivo de la relación con Dios. O sea, ser declarado conforme al corazón de Dios. Entonces, en el versículo 24 vamos a ver lo siguiente: siendo justificados. ¿Cuál es todo el objeto del Evangelio? ¿Cuál es el objeto del Evangelio? Es que yo sea declarado justo. Escúcheme bien, esto es una cosa muy importante, ¿sí? Usted tiene que ser declarado justo delante de Dios. Usted tiene que ser declarado justo delante de Dios. Porque si no es declarado justo delante de Dios, usted es un pecador. O sea, delante de Dios no podemos vivir, no podemos alcanzar lo que Dios ha prometido en su palabra. Yo necesito ser declarado justo. ¿Cómo yo sé esto? En la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Cuando vuelve el hijo pródigo, o el hijo que se fue de la casa, él es recibido con un beso, ¿sí? A él le colocan vestiduras nuevas. Esa es la justificación, o sea, es declarado hijo, ¿sí? Es vuelto a ser declarado un hijo que está siendo recibido en la casa. Entonces, usted delante de Dios necesita ser declarado un hijo de Dios, justo, una persona justa, ¿sí? Donde usted es conforme y está de acuerdo con el corazón de Dios.
Una persona que nunca pasó por esta experiencia no sabe que es justo. Usted le pregunta, ¿y cómo es usted? Y un poco de bueno y un poco de malo, ¿sí? Pero la persona necesita entender que es declarada justa. Esa justificación es un acto en el corazón de la persona y en el cielo, ¿sí? Entonces, cuando usted mira esto, dice la palabra, el objetivo de la salvación, entonces, ¿qué es? De la relación con Dios es ser una persona justa, conforme el corazón de Dios. Ahora, dice la Biblia acá, siendo justificados, ¿cómo es? ¿Cómo nos justifica el Señor? Gratuitamente, ¿sí? Pero antes de esa gratuidad tiene que estar la claridad de que soy pecador. Si no está claro que soy pecador, no hay gratuidad. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Entiende eso, no? Amén. Entonces, en esta palabra usted va a encontrar lo siguiente. Primero, gratuitamente por su gracia. ¿Sí? La primera palabra que vamos a encontrar, que la vamos a definir esta mañana, es la palabra gracia. ¿Mediante qué cosa? La redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Redención. Segunda palabra, que en realidad tiene que ir toda la frase, que es mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mucha gente y muchos jóvenes, niños que han nacido en hogares cristianos, ¿sí?, nunca en su vida han experimentado la redención. O sea, y ahora vamos a definir. Entonces, ¿cómo una persona es justificada? Primero, por la gracia. Segundo, por la redención. Tercero, versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, ¿sí? Y después, para manifestar su justicia, dice, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, ¿no? ¿Qué pasó por alto de mi vida? ¿Qué pasó por alto? Los pecados pasados, ¿sí? Los pecados pasados fueron pasados por alto, ¿sí? Pero entonces, la primera palabra que aparece es la palabra gracia. La palabra gracia nos demuestra y nos lleva a entender una cosa clara, que Dios tiene en él mismo, un deseo, un anhelo de darme a mí sin que yo merezca. Eso es gracia. Sin que yo merezca, darme a mí la salvación. Ese es el impulso de Dios, la gracia. Pero ¿mediante qué lo hace? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. O sea, Cristo Jesús es el único medio de pago. Por eso no puede haber salvación fuera de Cristo. El único medio de pago, el único que paga, el único que compra mi vida es Cristo Jesús. La palabra redención viene de una idea judía, como también de la época de ese tiempo, que tenía que ver básicamente con comprar a un esclavo. Entonces, la intención de Dios es salvarme gratuitamente. Pero ¿a quién tiene que salvar Dios? A un esclavo del pecado. ¿Quién va a pagar el precio por ese esclavo del pecado? Cristo Jesús. ¿Con qué lo paga? Dice la palabra acá. En Cristo Jesús, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. O sea, fíjense qué tremendo. La persona que va a salir de la esclavitud, ¿qué tiene que ejercer? ¿Fe en qué? En la sangre de Jesucristo. Bueno, esta mañana a usted le puede pasar un milagro de salvación, un milagro de liberación del poder del pecado si usted ejerce esto. La primera cosa que usted tiene que saber esta mañana es la siguiente: que Dios quiere salvarlo. Número uno, gratuitamente, no le cobra nada, pero le pide todo. ¿Está bien, no? ¿Por qué? Dios el Padre dice, mire,
Usted conmigo, yo lo que quiero es salvarlo. Pero el que lo compra, ¿quién es? Cristo. Así que usted le debe a Cristo todo. Todo. ¿Por qué? Porque ahora lo va a sacar de la esclavitud del pecado. Y hay gente que se da cuenta de eso y dice, no, pero yo no quiero pertenecer a Cristo, porque Cristo me va a pedir a mí todo y yo no tengo ganas. Yo no tengo ganas de servir a Cristo. Y está bien, la persona elige ese camino, pero no es el camino que va a elegir aquellos que se dan cuenta que no pueden salir y que no tienen otra salida más que ¿qué? Que mirar a Cristo y decir, Señor, cómpreme, porque yo soy un esclavo del pecado. Y esa es la primera cosa que usted tiene que tener clara. La otra que tiene que tener clara es la fe. ¿En dónde tiene que poner fe? En la sangre de Jesucristo. ¿Sí? La sangre derramada en la cruz tiene poder cuando yo creo que la sangre de Jesucristo me limpia. Fíjese usted, me cubre todos los pecados. Pero esa acción es una acción de fe para manifestar su justicia. Fíjense ustedes, o sea, ¿qué significa eso? Significa que siempre alguien paga lo que yo hago. Porque hay gente que piensa, pero yo vine a Cristo y yo decidí por Cristo. No, usted no decidió por Cristo. La primera cosa que hubo en su vida fue gracia. Y si hubo gracia, ¿qué significa? Que a usted lo trajeron. Porque nadie quiere venir a Cristo por sí mismo. Nadie. Nadie quiere decir, ay, qué lindo que es el Señor. Todos quieren a Cristo, ¿sí? Como un hecho social. Pero nadie quiere a Cristo en realidad. Porque usted tiene que pasar ¿por dónde? Por la compra. Y tiene que haber un remate. Acá hay un esclavo. Este esclavo es del diablo. Y el diablo dice, este esclavo es mío. Me pertenece y yo no lo voy a soltar por nada. A menos que alguien me pague lo que corresponde. Y ahí aparece Cristo y dice, yo lo compro. Pero ahora es mío. O sea, no existe la libertad. Esa libertad que decimos que tenemos. Esa libertad que decimos que elegimos. Esa libertad que decimos, porque yo decido cuándo, cómo y a dónde. Y antes de morir le digo, Señor, creo. Y como un rey entro allá. No. Eso no lo puedes elegir. No existe esa elección. No eres libre. Eres un esclavo que se te compra y después a través de la fe, ¿qué es lo que ocurre? Todos tus pecados son perdonados, ¿sí? Y te transformas en alguien que pertenece a Jesucristo. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Fíjense ustedes, ¿en qué tiempo? En este ahora. Vivimos en la época más maravillosa de la humanidad por la muerte de Cristo. La época más preciosa. Los profetas, Abraham mismo, quería ver este tiempo. Quería verlo. Y no lo vio. Lo vio por la fe, pero no lo vivió. Y nosotros lo estamos viviendo. Nosotros tenemos un privilegio más grande que el de Abraham. Nosotros tenemos un privilegio más grande que el monte Sinaí. Por eso Hebreos se emociona, el autor de Hebreos, cuando ustedes leen Hebreos y dice, no nos hemos acercado al monte que sonaba, que humeaba, que temblaba. No hemos acercado a algo mayor, superior. Pero para eso tengo que ser justo. Y para ser justo, la primera cosa que tengo que reconocer es que soy un esclavo. Segunda cosa que tengo que reconocer es que tengo que mirar a la sangre de Jesucristo, creer a Él, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, otra vez, a fin de que Él sea el justo. O sea, ¿quién es el único justo en el mundo? ¿Quién es el único justo delante del Padre?
Cristo. El único hombre justo delante del Padre se llama Jesús el Cristo. Y a la vez Él puede hacer justos a todos los que creen en Él. Así es, se declaran justos y empiezan a creer en el Señor y son justos. Y el Padre dice, a ver, vengan mis hijos. ¿Y cuáles vienen? Todos los que Cristo los tomó y los trajo hacia sí. Cristo es el que justifica. Entonces la pregunta en el versículo 27, entonces es, ¿quién se va a sentir orgulloso? ¿Quién va a decir, yo me puedo salvar? ¿Quién va a decir delante de esto, yo cumplo todas las reglas, y como yo cumplo todas las reglas, a mí me tienen que dejar entrar en el cielo, porque yo he dado tanto, yo he hecho tanto, yo he aportado tanto? No existe, dice. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, eso es lo importante. ¿Queda cómo? Excluida, está afuera. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No. Y cuando dice las obras de la ley, ¿se refiere a qué cosa? A Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. O sea, los judíos tampoco son salvos por la ley. Y acá lo dice. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Así que usted niño esta mañana, usted niña esta mañana, usted adolescente, ustedes hermanos, hermanas, amigos que están aquí, que nos están oyendo acá, ahí en internet. No importa donde estés, no importa si eres judío, necesitas a Cristo. Necesitas a Cristo, ¿sí? Y no vas a ser salvo por las obras de la ley. Nadie se va a salvar por las obras. Pero dice la palabra, acá dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Otra vez lo repite, lo da vuelta y dice lo mismo, dice, sin las obras de la ley, ¿sí? Entonces, ¿por qué es justificada una persona? Por la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No, ¿es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Así que, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Así que los judíos también son salvos por fe. ¡Aleluya! Y el mismo Cristo que me salva a mí, los salva a ellos. No hay otra salvación para los judíos. Hay mucha gente que piensa que los judíos son salvos, que ellos tienen la ley y que como que ellos se arreglan con Dios como por otro camino. El tema con los judíos es otro camino. No, no hay otro camino. Por eso los judíos odiaban a Pablo. ¿Por qué? Porque les decía, ustedes necesitan al Cristo, ¿sí? Y yo necesitaba a Cristo. Yo era judío de judío, ¿sí? Yo era fariseo de fariseo, yo sabía la ley y yo hacía toda la ley y yo cumplí todos los planos legales, pero hasta que vino Cristo me salvó. Y esa es la clave esta mañana de tu vida. Usted dirá, pastor, pero ¿yo cómo puedo cambiar mi vida? ¿Cómo yo puedo cambiar mis cosas? Yo quiero que el esposo cambie, yo quiero que la esposa cambie, yo quiero tener más plata, yo quiero tener una vida diferente, yo quiero que estas cosas que me pasan, esto que me domina el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu, me deje de dominar y no puedo. Bueno, evidentemente lo que necesitas es reconocer primero que Dios te llama, segundo, que eres un esclavo que necesita a Cristo, tercero, mira la sangre de Jesucristo, ¿sí? Mírala por la fe. Usted me dirá, pero pastor, yo ya he hecho esto, yo ya dije eso. Claro, el problema es eso, es que vos creés que es una cosa de palabrita. Tienes que entregarlo todo. Hasta que no lo entregas todo, no hay salvación. ¿Entienden lo que significa, no? Hasta que yo no lo entrego todo, no me puedo reservar nada. Así que, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. O sea, ¿qué significa eso? Confirmamos la ley.
significa que la ley, ¿sí?, no sirve para declararnos justos, pero sirve para otras cosas. Eso es lo que quiere decir. En la ley hay mucha palabra profética, eso lo aprovechamos. En los profetas hay mucha palabra profética, eso lo aprovechamos, pero no te va a salvar. Así que lo profético no te salva. ¿Qué es lo que te salva finalmente? Y con esto termino. ¿Qué es lo que te salva? La fe en la sangre de Jesucristo. Y lo vuelvo a repetir así: la fe en la sangre de Jesucristo. Antes de eso tiene que venir el reconocimiento de que eres un esclavo, y tienes que pasar por la experiencia del dolor de verte un esclavo. Hay mucha gente que nunca se ha visto un esclavo de nada. Entonces cuando viene a Cristo, dice: la verdad es que yo siempre fui tan bueno, más bueno que el pan de Dios, ¿no? Más bueno que pan de Dios, yo siempre fui re bueno. Esa persona, ¿qué es lo que no tiene? No tiene redención, no puede ser comprada. ¿Por qué? Porque no tiene conciencia de ¿qué? De pecado. Y la persona que no tiene conciencia de pecado debería primero arrodillarse días y días hasta poder decir: Señor, dame convicción de pecado, dame convicción de pecado. ¿Sí? Hay gente que la convicción de pecado no le viene. ¿Por qué no le viene? Porque el corazón cree que es demasiado bueno, ha sufrido mucho. Hay gente que sufrió mucho en la vida, y la gente que ha sufrido mucho cree que ellos no son pecadores. Los pecadores son los otros. Pero la persona que ha sufrido mucho también necesita que venga el Espíritu Santo y le dé convicción de pecado. Ahí se va a producir lo que la Biblia le va a llamar el nuevo nacimiento. Si no pasa eso, todo lo que usted hizo fue declaración. Y la declaración no se condice ¿con qué cosa? Con la fe. Porque la fe es algo que está dentro en el corazón. La fe es algo poderoso que genera finalmente que mi vida se produzca una transformación. Así que si esta mañana, póngase de pie, así no está ahí, puede dar unos saltos, ¿sí? Estire las piernas, aleluya, ¿sí? Aleluya, amén, ¿sí? Usted, amén, ¿sí? Vamos a creerle al Señor esta mañana. Y usted, si usted no tiene primero la convicción de pecado, que es un esclavo, si usted no tiene esa convicción de pecado, que usted es un esclavo, ¿sí? Si usted no tiene esa convicción de que usted ha sido un esclavo, nunca pasó por esa convicción, usted no puede recibir la salvación. Todo lo que ha hecho es correcto, pero le faltaba un paso importante, que es la convicción de pecado. Así que esta mañana, jóvenes, niños aquí, ustedes saben qué han hecho con su vida. Ustedes saben qué ha pasado con su vida. Ustedes saben si le están echando la culpa a mamá, papá, a alguien, ¿sí? de la relación, de lo que ha pasado con su corazón, ¿sí? Señor, esta mañana oramos. Yo te doy gracias, Señor. Te alabo, Señor, te alabo. La alabanza, el honor, la gloria, toda la adoración es para ti solamente. Es para ti solamente. Es para ti solamente, Señor. Tú eres bueno, Señor. Eres misericordioso. Tú eres compasivo, Señor. Tú eres, Señor, nuestro Dios. Tú conoces las cosas internas. Mira, Señor, durante mucho tiempo hay hermanos, hay personas aquí, Señor, que en el corazón nunca pudieron hacer un cambio. Personas que, incluso niños, jóvenes, adolescentes, que nunca pudieron hacer un cambio. Pero, Señor, tu palabra declara abiertamente que la gracia tuya, el deseo tuyo de salvarnos, el deseo tuyo de amarnos, de compadecerse, es profundo, sin méritos en nosotros. Pero también, Señor, nos declara abiertamente que necesitamos reconocer que somos esclavos, porque en nuestra esclavitud hemos vivido, pero no la hemos reconocido. Dios mío, ayúdanos esta mañana a entender esta palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, a entender que están siendo esclavizados por el poder del pecado
Y también, Señor, que esta mañana ellos pueden ejercer fe en la sangre de Jesucristo. Pero, Señor, tal vez este día haya alguien aquí, Señor, haya una persona, una sola persona, que sí tenga esta convicción, que sí vino incluso con esta convicción, porque eso lo haces tú, amado Espíritu Santo. Tú eres el único que hace esto. Mira, Señor, las personas, si vinieron aquí en este estado, si vinieron aquí con esta claridad, si vinieron aquí diciendo: Dios, estoy perdido, yo estoy perdido. Señor, si alguien, Señor, esta mañana experimentó esto en su corazón y vino esta mañana, Señor, ayúdale esta mañana. Aleluya. Mientras la iglesia ora, intercede, mientras la iglesia intercede delante del Señor, mientras la iglesia intercede y está delante del Señor y lo mira a Él, y lo mira, Señor, te miramos. Mientras mis hermanos, los amigos que están en internet mirando, escuchando esta palabra, y ellos miran y dicen: Señor, yo te necesito. Mi vida ha estado esclavizada, mi vida ha sido esclava del pecado, he sido un esclavo y no me puedo zafar, no me puedo mirar para ningún lado, no puedo hacer ninguna otra cosa. Perdona, Señor, perdónanos, Señor. Empezá, Señor, esta mañana a hacer milagros, porque los milagros son tuyos. Los milagros son tuyos, Señor. Los milagros son tuyos. Mientras la iglesia intercede, por favor, un momento, porque acá tal vez haya una persona que esta mañana en esa necesidad profunda vino y dice: Dios, no se trata de mis finanzas, no se trata de mi casa, aunque también hay un montón de enredos y problemas y dificultades, pero no es eso lo que yo quiero resolver. Yo quiero resolver mi relación contigo. Quiero irme a casa siendo declarado un hombre, una mujer justo, justa. Quiero ser un hombre justo, un hombre que está en paz contigo, una persona que tiene paz con Dios. Mira, Señor, esta mañana, iglesia, intercedan, tal vez esta mañana haya una persona, uno solo que puede decir: yo soy ese hombre, yo soy esa mujer y me quiero ir a casa. Ayudemos esta mañana delante del Señor. La oración eficaz del justo puede mucho. Oremos. Tal vez sea un niño, una niña, alguien que captó el mensaje, alguien que entendió, alguien que está siendo tratado por Dios de mucho tiempo, y hoy es el día de nacer a la vida del Espíritu, de empezar la vida del Espíritu. Aleluya, Señor. Señor, que esta mañana sea ese tiempo, comience ese tiempo. Gracias, Señor. Espíritu Santo, aplica la palabra esta mañana. Aplica la palabra. El Cristo que salva, el Cristo que perdona, el Cristo que justifica al que es de la fe de Jesús. Él te perdona esta mañana todos tus pecados. Comienza esta mañana a abrir tu boca y tu corazón y créele al Señor. Aleluya. Tienes que irte de acá sin amargura. Tienes que irte de acá sin el dolor del fracaso, porque esta mañana tú eres justo o justa y el Señor te declara así por la fe que tú tienes en la sangre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya.
mientras confiamos esta mañana, amén. Tenemos esta confianza especial. Aleluya. Cantamos. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado, mi dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad, Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor. Gracias por la cruz, Dios, por el precio tú pagas, mi pecado, mi dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que herí, pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Digno eres, Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas en majestad.
Señor, esta mañana, mientras estamos aquí y mientras los milagros ocurren, las sanidades, la liberación, porque hay personas que rompen con esta esclavitud tan profunda y se produce una sanidad, un milagro, se produce una libertad que antes no existía, y la persona se da cuenta que todo lo que vale es que desde el cielo se nos diga justo. Como dice la palabra, por su fe fue hallado justo, fue llamado justo. Señor, esta mañana, a través de la sangre de Jesucristo, nuestros pecados son cubiertos y perdonados, son limpiados. En nuestros errores y fallas y fracasos, esta mañana también somos purificados a través de la comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Esta mañana muchos hermanos tienen una nueva oportunidad, tienen un nuevo comienzo. Señor, yo quiero pedirte ahora que esa fe esté en medio de ellos en una forma poderosa. Y esta mañana se produzca libertad espiritual, ruptura de atadura, donde Satanás tomó un espacio, un lugar, donde Satanás ligó nuestra mente y nuestra alma. Esta mañana, Señor, en el nombre de Jesucristo, hemos sido declarados justos por la sangre de Jesucristo. Te alabamos, te damos gracias y ahora te pido, Señor, que nos lleves a casa en paz, con seguridad, para empezar otra vez esta relación contigo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Aleluya. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. Espíritu y que tu luz brille, que tu gloria llegue, ahora mismo esté en la Espíritu
Padre, esta mañana queremos colocar la vida de los hermanos en tus manos. Cada uno de ellos, cada una de las personas que ha oído el mensaje, colocarlos en tus manos. Sabemos, Señor, que el Espíritu Santo conduce la vida y Él es el que nos guía a la verdad, a la justicia. Así que esta mañana, Señor, con gratitud y con alabanza, te honramos. Queremos orar, Señor, esta mañana por la vida de Pablo, que está viajando, Señor, para asuntos de negocios a Tucumán. Queremos bendecirlo. Queremos pedirte, Señor, que lo prosperes, que lo construyas, que lo guardes en el camino, que lo protejas del mal, que lo traigas, Señor, y que sea muy bendecido. Señor, que sea muy bendecido en este tiempo. Oramos, Señor, con gratitud, con alabanza. Padre, oramos por los hermanos también que están enfermos, los hermanos que han quedado en casa con fiebre, Señor, con situaciones de gripe. Oramos, Señor, que la iglesia sea guardada y protegida del mal y del maligno. Señor, te honramos esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Señor, ahora llévanos a casa en paz, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor les bendiga mucho. ¿Sí? Nos abrazamos. ¿Sí? No olviden el equipo pastoral. Se queda un ratito ahí arriba. Vamos a charlar algunas cositas. Mucha bendición.